Hola compañeritas y compañeritos de los grados sextos y séptimos Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera. Soy el profesor Guillermo Torres de la asignatura de Tecnología e Informática y esta es nuestra clase virtual número 2 que tiene como tema los editores de texto y las herramientas de ilustraciones y de tablas. Miremos rápidamente la guía, es la misma para los grados sextos y séptimos, aunque ustedes la van a encontrar en Raformática, en el sitio web Raformática, pues individualmente, en la sección de grado sexto y en la sección de grado séptimo, cada uno encuentra su guía. Esta guía, aclaro, guía número 2, es para trabajar la semana 11, 12 y 13, del 11 de mayo al 29 de mayo. Entonces no es una guía para desarrollar en un día o en una semana, no, es una guía para la cual vamos a tener 3 semanitas y una fecha que nos permita cómodamente ir desarrollando todas las actividades. ¿Listo? Por petición de los coordinadores, esta guía pues se hace un poquito más extensa, ya que incluimos allí las preguntas guía, las explicaciones, lo que debería estar en los manuales, que también ustedes lo van a encontrar en Raformática, pero entonces todo está aquí, ¿listo? Y la pueden acceder ya sea desde el sitio web de Raformática o también va a estar disponible en la fotocopiadora frente al colegio para quienes desafortunadamente no tengan pues el acceso permanente a la internet y a los blogs como tal. ¿Listo? Bien, entonces como les decía, el tema es el de los editores de texto y las herramientas para insertar y configurar todo lo que tiene que ver con ilustraciones y tablas. El DBA es el reconocimiento del entorno de ventana de los editores de texto para la digitalización, edición y organización de datos alfanuméricos. Vamos a adquirir dos competencias, una que podemos relacionar con el logro del saber, que es la definición de todos los conceptos relacionados con el entorno de ventana, ilustraciones y tablas. De aquí vamos a sacar una evidencia fotográfica que me pueden enviar al correo actividadessistema@gmail.com, actividadessistema@gmail.com, y son el desarrollo de las preguntas número 3, 4 y 5, ¿ya? Que las vamos a encontrar también en esta guía o en el sitio web de Raformática en su correspondiente grado. Esta es la primera evidencia de la competencia número 1 que vamos a adquirir. La competencia número 2 pues ya la podemos relacionar con la parte práctica, con el logro del hacer, la creación de documentos de texto, inserción y configuración de ilustraciones y tablas dentro de documentos en el procesador o editor de texto. Y de aquí también se va a generar una segunda evidencia, que es la del desarrollo del trabajo práctico, la práctica número 3 y número 4, donde la práctica número 3 es de aprendizaje, no genera una calificación, ¿cierto? Y la actividad número 4 es de evaluación. Para esta sí ya le voy a dar una valoración como tal, ¿ok? Bien. Como les decía, aquí van a encontrar entonces, este es el tema, esta es la explicación del tema, aquí está todo con lo que podemos responder las preguntas guía y están los procedimientos para el desarrollo de la actividad práctica, ¿listo? Hablamos de las tablas, hablamos de la edición de tablas, de la edición de ilustraciones, están entonces las preguntas guía número 3, número 4 y número 5, que les repito no son para desarrollar en un solo día, tienen 3 semanas. Por último, la sugerencia, entonces se pueden descargar estos documentos en formato PDF del sitio web Raformática y obviamente pues están explicados también aquí en esta videoclase que está en el canal de YouTube, y el correo electrónico para enviar las evidencias, que es actividadessistema@gmail.com, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, como siempre, antes de empezar, un datico curioso. ¿Sabías que el logo de Apple es una manzana mordida? Es el homenaje que Steve Jobs le hizo al británico Alan Turing, matemático y científico de gran importancia en la historia de la computación. Dentro de sus mayores logros, logró descifrar el código secreto con el que se comunicaban los nazis. Alan Turing murió en 1954 al morder una manzana envenenada con cianuro.
De ahí que el logo de Apple sea una manzana mordida. No olvides escribir con muy buena ortografía y colocar tildes correctamente. Preocúpate por aprender a redactar textos de calidad y ser un buen ejemplo rafista. Bien, aquí tenemos entonces las preguntas guía que vamos a desarrollar. Pregunta guía número 3 sobre el editor de texto. Ustedes pueden pausar y escribir las preguntas guía en el cuaderno. Allí mismo las van a desarrollar o responder. Hablamos de qué es un editor de texto, mencionar algunos ejemplos, qué es Microsoft Word, qué tipos de documentos se pueden generar en editor de texto, cómo se llama el archivo que se genera al trabajar con un editor de texto y cómo se llama el área de trabajo de este. La actividad práctica que la describimos al final. Pregunta guía número 4. Hablamos de una herramienta llamada las ilustraciones. En este caso, pues estamos hablando de todos los elementos gráficos que yo puedo ingresar o insertar dentro de un documento de texto. Listo. Y también está aquí la actividad práctica que la escribiremos al final. Preguntas guía número 5, que ya es sobre el tema de tablas. Mucho cuidado aquí con la parte de los procedimientos. Estoy diciendo que escriba los procedimientos para el trabajo de tablas dentro del editor de texto. Entonces también ustedes detienen el video, copian allí, ¿ya? Eso yo lo hago por cuestiones de tiempo y no hacerles más largo el video. Y están los manuales 4, 5 y 6. Manual número 4 sobre los editores de texto. Manual número 5 sobre imágenes y formas. Y manual número 6, tablas. ¿Ok? Bien. Yo creo que eso también me puedo dar el lujo de cerrarlo un momentico. Y las actividades prácticas. Las dos actividades prácticas. Una que habla de dibujar en el cuaderno o tomar una captura de pantalla del entorno de ventana del editor de texto que vas a trabajar e identificar en ella cada una de sus partes. Y la otra actividad práctica que ya se refiere a la creación de un documento tipo historieta, donde vamos a utilizar tanto las herramientas del entorno de ventana del editor de texto como las opciones de configuración de las ilustraciones y de las tablas. Bien. Bueno, entonces hablemos acerca de los editores de texto. Los editores de texto, también conocidos como procesadores de texto, son una herramienta ofimática a través de la cual nosotros podemos convertir nuestra información escrita en información digital. En este caso, los editores de texto nos van a permitir que nosotros tomemos esa información escrita y la almacenemos de forma digital, ya sea para volverla luego un documento físico impreso, o también podemos volverla, por ejemplo, un PDF, un correo electrónico, o también un blog y hasta una página web. ¿Listo? Los editores de texto iniciaron como simples aplicaciones para que las personas escribieran sus ideas o frases cortas, pero hoy en día me permiten hacer muchas tareas, inclusive insertar imágenes, tablas, fondos, hipervínculos y hasta convertir un documento de estos en un documento web, para que lo tengamos en cuenta. Bien, quiero mostrarles, por ejemplo, el primer editor de texto del que yo tengo conocimiento, que es el Edit. Era una pequeña aplicación que venía con el sistema operativo DOS, del cual ya sabemos que era un sistema operativo modo carácter. Significa que no tenía iconos o ventanitas o todo ese tipo de cosas que hoy en día nos hacen tan intuitivo el uso de los sistemas informáticos. Entonces el Edit era una aplicación sencillita, muy monótona, donde yo podía escribir textos, ideas, párrafos, ¿cierto? Y luego hacer el almacenamiento. ¿Okay? Este es uno de los editores de texto más viejitos. Hasta el Windows versión 7 de 32 bits lo podemos encontrar en el command, en la función de símbolo del sistema lo podemos invocar. Ya después del Windows 7 para arriba, no. Ok. También podemos
utilizar un editor de texto que también es de los más antiguos, pero que este está muy vigente, que es el bloc de notas, también conocido como el Notepad. Una aplicación bastante sencilla de texto plano, que aunque no lo crean, es una de las favoritas de los hackers, porque a través de ella se pueden realizar muchas cosas con los textos que se escriben aquí. Como ustedes pueden ver, tiene aquí una barra de título, tiene los botoncitos para manipular la ventana, minimizar, restaurar y cerrar, y tiene unos menús muy sencillos, pero a la vez lo básico y concreto. Nuevo para nuevo documento de texto, abrir para abrir un documento de texto ya previamente creado, guardar y sobreescribir, imprimir. Edición, me permite cortar, copiar, pegar. En este momento están desactivadas estas opciones porque no tengo ningún texto, pero en el momento en que yo escribo y sobre todo selecciono, mire que estas opciones se van a habilitar. Cortar, y tiene sus comandos abreviados de teclado, ¿no? Control X, cortar, Control C, pegar, Control V, etcétera. Formato, que es aquí en formato está la opción de cambio de fuente. Aquí yo puedo venir y cambiar la fuente dentro de las que tenga instaladas en el sistema. Carpeta Fonts, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase virtual pasada? Bien, y puedo cambiar el estilo entre normal, oblicuo, negrita, negrita, oblicuo, y el tamaño, que casi siempre viene entre 8 y 72, casi siempre. ¿Ok? Bien. Ok, aquí está. Bueno, este es uno de los editores de texto más antiguos, pero que inclusive están vigentes, todavía se utilizan. De pronto tiene algunas herramientas, hay algunas herramientas que le hacen falta. Lo vamos a mirar después cuando comparemos, que de pronto a este, por ejemplo, le hace falta algo muy importante hoy en día, y es la posibilidad de insertarle imágenes. Bien, otra de las herramientas, vamos a cerrar aquí, otra de las herramientas que utilizamos, que han hecho parte de la historia de los editores de texto, es el WordPad. Este también lo encontramos en nuestro sistema operativo Windows, ¿ya? Con respecto a algo que se me olvidó decirles del blog de notas, hay versiones para Windows, para Linux, para Mac OS, para todos los sistemas operativos, pero el blog de notas es originario de Windows. El WordPad es como el hermanito que le sigue al blog de notas. En este WordPad es un programa que ya tiene un sistema, mire aquí, de pestañas, de menús, y me activa esta cinta de opciones donde tengo la posibilidad de modificar los textos, ¿cierto? Y una vez que yo tengo el texto, si lo sombreo, esta acción que estoy haciendo aquí, que es simplemente dar clic sostenido y arrastrar, es la opción de sombrear o seleccionar. ¿Listo? Y yo puedo venir acá, una vez que ha sido seleccionado o sombreado, puedo cambiar el tipo de letra, puedo modificar su tamaño, como les digo, viene entre 8 y 72, vamos a darlo en 20, o incrementar o reducir gradualmente el tamaño. Están estas opciones que se llaman opciones del estilo, que son, por ejemplo, la opción negrita, que me engrosa un poquito el texto. Negrita no significa que la fuente se vuelva de color negro, significa que engrosa un poquito el texto. Cursiva o itálica se llamaba la otra vez. Subrayado, tachado. Miren la diferencia entre subrayado y tachado. Subrayado coloca una linecita en la parte inferior, vamos a quitarlo. Tachado, ¿ya? Y yo puedo utilizar todas estas opciones al mismo tiempo. Subíndice, que hace que uno de los textos, uno de los elementos del texto, por ejemplo, vamos a colocarle aquí un numerito 2, yo puedo tomar este pequeño carácter este carácter, y con esto lo vuelvo un carácter en la parte inferior y más pequeño, como para una anotación científica o algo. Pero también está la opción de superíndice, que lo pone como si fuera un exponente. ¿Ok? Esta opción que tengo aquí, que se llama el resaltado, ¿listo? Entonces a veces yo tengo un texto y quiero
resaltar una parte del texto, no solamente una palabra, puede ser un párrafo. ¿Listo? Entonces yo puedo venir aquí y resaltarlo. ¿Ok? Yo puedo venir acá. Recordemos que informática lo podemos, es un texto que lo podemos, una palabra, información y proceso, ¿no? Bien. Y también está el color de fuente. Voy a quitarle el resaltado aquí. Y está el color de fuente. Casi siempre nos lo vamos a encontrar así. Una A con una barrita de color. Y yo puedo venir aquí a cambiar. Lo que les decía ahorita. Miren que aquí está el color rojo. Si yo vengo y utilizo la opción negrita, no significa que se vaya a volver negrita el color. No, significa que se va a engrosar un poco. Y miren que la diferencia entre el bloc de notas y el WordPad es que aquí yo ya puedo insertar imágenes. ¿Listo? Yo ya puedo venir acá, decirle imagen. Y aquí puedo utilizar una imagen desde archivo. Ahora lo vamos a mirar en otro editor de texto. También puedo insertar un dibujo hecho en Paint y insertar un objeto. Al igual puedo buscar, reemplazar o seleccionar el texto. ¿Listo? Bien. Miremos por ejemplo Microsoft Word, que es la aplicación más popular del mundo. ¿Listo? Sin querer decir que es la mejor, tampoco la peor. ¿Ok? Microsoft Word, entonces, es una aplicación ofimática del paquete Office de Microsoft. ¿Ya? Este editor es el más popular de todos. Y pues genera un archivo que vamos a llamar documento. Ese es el archivo que genera al trabajar con Word. Y dentro de este documento puedo tener este elemento que es el área de trabajo que se llama la página. Puedo tener una o muchas páginas. Y vamos a mirar que las herramientas que tengo son muy similares a las de los otros programas. Por ejemplo, en archivo tengo la opción de crear un nuevo documento de texto, abrir un documento preexistente, guardar, sobreescribir, imprimir, etc. Y tengo las opciones de inicio. Miren, aquí están. Pegar, cortar, copiar. Las opciones de fuente, lo mismo. Yo puedo, si yo tengo un texto ahí escrito y lo selecciono, yo puedo venir y ponerle el tipo de letra que yo quiera, que a mí me guste. Puedo cambiar el tamaño, que mire que coincide, en los tres programas ha coincidido que va entre 8 y 72 el tamaño que yo puedo colocar. O lo puedo incrementar o reducir gradualmente. ¿Listo? Las opciones de estilo, mire que son las mismas. Aquí Word me ofrece una opción que llama efectos de texto, que es como volver este texto una especie de word art. ¿Listo? Y aún así, yo también luego puedo venir acá, mira este icono que está aquí, y cambiar el color del texto. No necesariamente tiene que ser que se quede allí. Y está la opción de resaltado. Bien, hay unas opciones muy importantes que también nos vamos a encontrar, que son las opciones de párrafo. En este caso, las opciones de párrafo me permiten utilizar unas herramientas. Vamos a mirar primero estas, que son las de alineación. En este caso, yo tengo alineación a la izquierda, centrar, alineación a la derecha y justificar, que pareciera ser el mismo que el de alinear a la izquierda, pero más adelante vamos a mirar que hay una diferencia. Lo mismo algo que se llama el interlineado o espaciado entre líneas y párrafos. ¿Listo? Está el color de relleno, pero este color de relleno es solamente para el entorno del texto. ¿Ya? Ok. Y está la opción también de bordes para el entorno del texto. Bien, y acá arriba hay unas opciones que se llaman viñetas y numeración, sangría y ordenar. Entonces, por ejemplo, voy a ponerle un colorcito aquí, también como oscurito. Ok. ¿Qué hace numeración? Numeración me permite que yo coloque un número antecediendo el texto. Y cuando yo termino de escribir el texto y yo le doy enter, él me va a colocar el siguiente número, ya, sin necesidad de que yo vaya y lo escriba. Y si yo le vuelvo a dar enter,
me vuelve a colocar otro número, ¿ya? Y si yo le doy enter otra vez, lo mismo. Si yo le doy un siguiente enter, ya se sale de allí. Tengo esta opción que se llama viñetas. Las viñetas, yo le voy a dar clic aquí, son como una especie de ceñita que no necesariamente tiene que ser el numerito, sino que yo lo voy a colocar aquí, ¿cierto? Entonces yo lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Y si yo le doy enter, mire que me coloca otra vez la siguiente viñeta. Y si yo le doy enter otra vez, me va a colocar la viñeta. Ahora, yo puedo tomar esto, aquí estoy seleccionando, y puedo utilizar algo que se llama la sangría. La sangría es una herramienta que me permite correr un poco, ¿cierto? Ir moviendo un poquito, como para dar una especie de jerarquía, como diciendo, bueno, estos tres elementos son talleres, ¿ya? Y así sucesivamente. Bien, ahora, el programa Word me permite también utilizar algo que llaman los estilos. Los estilos son como combinaciones entre el estilo de fuente, párrafos, etcétera. Como para evitarme todo este paso por aquí, ya lo hago desde acá. Adicionalmente, pues él me permite distinguir entre los títulos, subtítulos, etcétera. ¿Ok? Bueno. Ahora, de la misma forma, como tengo estas herramientas aquí, también puedo utilizar herramientas de la suite ofimática OpenOffice, de las que ya hemos hablado. Una suite ofimática gratuita, una de las mejores, usted la puede descargar gratis desde internet. ¿Ok? Y podemos utilizar, por ejemplo, esta que es una de las aplicaciones de OpenOffice, se llama el Office Writer, que es un editor de texto que tiene las mismas herramientas que puede tener WordPad, Word, etcétera. ¿Listo? De pronto aquí tenemos inclusive un grupo mucho más extenso de herramientas, dentro de las cuales encontramos también las de cambiar el tipo de texto, el tamaño, el estilo, la alineación, viñetas, numeración, color de texto de la misma forma y color de relleno. O si usted va a trabajar de pronto en la nube, miremos aquí, recordemos que, por ejemplo, si usted tiene cuenta con Google, con Gmail, que es lo mismo, con YouTube, ya usted puede utilizar la suite de Drive, o puede ir directamente acá a la parte inferior y puede utilizar el procesador o editor de textos. Y como usted lo va a ver, tenemos exactamente las mismas herramientas. Aquí voy a elegir una plantilla en blanco. Y usted va a ver que tiene los mismos menús y que tiene las mismas herramientas. O sea, usted utiliza si usted selecciona o sombrea un texto, usted lo puede venir, puede, bueno, aquí está el estilo para que lo defina como un título, subtítulo, encabezados o texto normal. El tipo de fuente, mire, a mí me gusta, por ejemplo, mucho esta, se llama Pacífico, me gusta bastante. El tamaño también, aquí ya va hasta más de 72, esta es como una variacióncita. ¿Listo? Y también podemos utilizar el estilo, negrilla, cursiva, que la otra ya se llamaba itálica, subrayado, el color del texto, si queremos hacerle un resaltado, si queremos volverlo a un vínculo hacia una página web, un documento, y la alineación, que es la misma, la numeración y las viñetas, ¿ok? Y la sangría. O sea, las herramientas de todos estos programas son exactamente iguales. Bueno, ok, ahora de todas maneras, dependiendo del dispositivo en el que vamos a trabajar, pues ahí tendremos las opciones de los editores de texto. Yo también estaba consultando por aquí acerca de los editores de texto para el sistema Android, que por lo general la mayoría de los celulares y tablets y los Smart TV tienen sistema operativo Android. Entonces tenemos una gran gama, ¿cierto? Por ejemplo, hay una versión de Word y de Office 365, se llama Office Móvil, para instalar en nuestros celulares, ¿cierto?
También tenemos Polaris Office. A mí me gusta mucho esta porque es una versión gratuita y las aplicaciones son las más parecidas a las de Microsoft Office. Polaris, Smart Office. Bueno, ahí tenemos varias, o sea que no me voy a varar porque es que no tengo el Microsoft Word, no. Tenemos muchísimas opciones para trabajar con estas aplicaciones, ¿ok? Bien, ahora, yo no me quiero concentrar en el tema del texto, porque el tema del texto es muy fácil. Hablemos entonces más bien acerca de la parte gráfica. Además de poder incluir y editar texto, yo puedo también insertar y configurar elementos visuales como por ejemplo imágenes en línea, que la otra vez se llamaban imágenes prediseñadas, formas, gráficos inteligentes, gráficos estadísticos y hasta capturas de pantalla. En el caso de Word, estos elementos insertar es la pestaña donde los encuentro y a través de esto yo puedo insertar dentro de las páginas del documento elementos visuales. Entonces, cuando yo voy a insertar una imagen, por ejemplo, desde aquí, es porque yo ya la tengo previamente almacenada. Yo tengo una imagen, la quiero insertar allí. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a buscar una de las imágenes que tengo aquí. Esta. ¿Ok? Las imágenes que las encuentro en el grupo de ilustraciones, las imágenes son reubicables y redimensionables. Ya estos términos los habíamos trabajado antes. ¿Qué es reubicable? Que yo lo puedo mover a diferentes partes del documento. Y redimensionable, que yo le puedo cambiar sus dimensiones. Por ejemplo, noten que esta imagen tiene como unos puntitos alrededor. Bueno, es porque yo con esto yo puedo variar, ¿ya? Yo puedo variar el ancho, el alto, o si lo tomo desde una de las esquinas, puedo variar las dos al mismo tiempo. También usted va a encontrar con que las imágenes tienen siempre este elemento acá arriba. A veces es un puntito. Aquí arriba me lo puedo encontrar. Vamos a mirar a ver si puedo. Voy a ingresar otra vez a Google aquí. Y vamos a ingresar al procesador de textos de Google. Listo. Página en blanco. Si yo por ejemplo me vengo aquí a insertar, está la opción imagen, o también la puedo encontrar dentro de las opciones que están acá. Miren aquí, insertar imagen desde Google Drive, si tengo ya por ejemplo fotos en Picasa o desde una cámara lo puedo hacer. Listo. Entonces yo voy a insertar una imagen. Bueno, me voy a arriesgar aquí porque la verdad no creo que tenga imágenes, solamente los trabajos previamente guardados, fotografías que me han mandado. Bien, pues voy a arrastrar stick. Listo. Entonces, mire que la imagen también tiene estos elementos alrededor. La puedo redimensionar, la puedo por ejemplo centrar, alinear a la derecha, a la izquierda y justificar, y tiene este puntito que me va a servir exactamente para lo mismo que me sirve la de Word, para hacer giro en la imagen. Ahora, cada vez que yo selecciono una imagen, ustedes van a ver que aparece aquí en la parte de arriba una nueva pestaña, una nueva etiqueta que se llama formato. Mire que cuando la imagen no está seleccionada, no está esa pestaña. Si yo vengo acá, aparece formato. Y esta es muy importante, ya que me permite a mí hacer elementos como por ejemplo quitar fondo en el caso de que lo tuviera. Aquí pues no tiene un fondo o se confunde con el del documento, entonces pues no lo voy a poder aplicar. Pero por ejemplo si puedo hacer correcciones en por ejemplo la nitidez, lo puedo volver mucho más nítido, o por ejemplo en el brillo y contraste. Mire aquí, bajo contraste, alto contraste. Ok, mire que aquí queda como desenfocado y aquí queda ya demasiado nítido. Le puedo cambiar el color, por eso fue que escogí esta imagen blanco y negro, para poder que fácilmente vieran que le puedo cambiar el color. Le puedo colocar efectos artísticos. Mírenlos, aquí están.
comprimirlo, etcétera. Voy a darle restablecer para que la vuelva a poner como era originalmente. Restablecer, me volví y me pone la imagen como era originalmente. Miren este efecto. A mí me gusta, por ejemplo, mucho este, que es como si fuera como sobre una piedrita. Bien, y puedo elegir unos estilos, que es la combinación de todos estos resumido acá. Puedo hacer recorte de la imagen, cambiar el contorno. El contorno pues se refiere obviamente a lo que está alrededor, el borde, ¿cierto? Y le puedo cambiar el grosor al borde, mírenlo, aquí está, y luego le puedo colocar un colorcito. Una cosa es el color de contorno, otra cosa es el color de la imagen, ¿no? Lo puedo coger así. Bien, entonces cada vez que yo selecciono una imagen le puedo modificar sus dimensiones, le puedo girar y además de eso le puedo, a través de la pestaña formato, que es el formato de imagen o formato de forma también se le conoce, que es donde yo puedo modificar características de la imagen. Y si yo quiero que la imagen vuelva y quede como estaba originalmente, restablecer. En este caso él no me la gira, pero sí le quita todo lo que yo le puse allí. Bueno, al igual que las imágenes desde archivo, en la pestaña insertar puedo buscar imágenes en línea. En este caso, pues él me va a permitir que yo busque, si tengo mi conexión a internet, una imagen de acuerdo a una temática. ¿Ok? Entonces esto pues dependiendo de la velocidad del internet, pues a mí también se pueden cargar las imágenes. Esta opción la otra vez se llamaba imágenes prediseñadas y venía directamente guardada en el sistema. Como se supone que hoy en día pues casi todos tenemos conexión a internet, pues entonces ya no volvieron a colocar las imágenes dentro del sistema, sino que las ubican ahí en línea. ¿Listo? Entonces aquí yo puedo hacer una búsqueda en diferentes buscadores, ¿cierto? Y yo por ejemplo puedo colocar árboles, ¿ok? Y él me hace la búsqueda allí y luego viene y me coloca de acuerdo al tipo. Yo quiero que sean fotografías, yo quiero que tengan o que incluyan el color verde. Listo, le puedo colocar diferentes filtros y a medida que yo aplique esos filtros, pues entonces él me va a buscar allí en las diferentes opciones, ¿ya? Y estas opciones son las que yo luego puedo venir y hacer la inclusión o el arrastre dentro de mi documento. No sé si lo hizo allí, vamos a ver si lo hizo o no. Insertar, bueno, no lo arrastró. Vamos a ver si lo hizo. Vamos a ver si lo, es un poquito también la velocidad de mi internet. Listo. Vamos a hacer el procedimiento. Aquí está. Voy a tomar varios a ver si es que sí me permite hacerlo o no me permite hacerlo. Es un poquito difícil. Bien, igual no se preocupen que cuando surgen estas dificultades cuando más aprendemos. ¿Ok? Ah, bueno, ahí me está hablando de los derechos de autor como tal. Está diciendo que soy respetable de respetar por los derechos de autor de estas imágenes a las que estoy accediendo allí. Ok, bueno, entonces no le voy a luchar más aquí para no demorarme mucho acá. Bien, está la opción de formas. Entonces en la opción de formas yo puedo tener acceso a unas imágenes muy sencillas, muy simples, dentro de las cuales encuentro líneas, rectángulos, formas básicas, flechas de bloque, formas de ecuación, diagramas, cintas y llamadas. Por ejemplo, estas formas que tengo aquí son las llamadas. Estas son muy interesantes ya que me permiten no solamente colocar elemento, mire que ahí me aparece de una vez el formato de forma, herramienta para modificar todas las características visuales, y yo puedo por ejemplo desde aquí venir y seleccionar un formatico ya desde el estilo,
cambiar el color de relleno, lo puedo cambiar el contorno, inclusive puedo agregar texto, que es una de las cosas que más me gusta de esta herramienta. Yo puedo agregar texto. Y el texto también lo puedo modificar, o sea, yo le puedo venir y colocar un color especial, ¿ok? O también simplemente puedo venir y elegir una especie de efecto. En este caso estos se conocen como efectos de texto, ¿ya? Miren por ejemplo este, por ejemplo miren este me gustó, ¿ok? Y lo puedo aplicar y luego le puedo aplicar un color, o ya sabemos que lo podemos modificar desde aquí. Yo puedo venir acá, modificar el relleno del texto, ¿ok? Puedo modificar el contorno si es un texto grueso, o colocar un efecto, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, me interesa mucho sobre todo esta parte de imágenes en línea y formas. Imágenes en línea no me paró muchas bolas hoy aquí. Ok, y las formas. ¿Okay? Y yo puedo colocar varias formas al mismo tiempo. O sea, yo puedo dentro del mismo documento colocar varias formas. Las puedo editar. Ok, voy a utilizar uno que sea más bien como clarito. Y luego yo puedo venir y cambiar el relleno si quiero hacerlo y quiero ponerlo personalizado. ¿Listo? Puedo cambiar el contorno, le puedo cambiar el grosor al contorno, muy importante esto. Le puedo cambiar el estilo de línea del contorno y le puedo cambiar o ponerle los efectos. ¿Ok? Bien. Bueno, esto con respecto a las imágenes, ¿ya? Hay una también muy importante, que es por ejemplo la siguiente. Supongamos que yo tengo por aquí, y aquí va la solución al problemita que tuve ahorita con el tema de los árboles. Supongamos que yo tengo aquí esta imagen y no la quiero guardar, simplemente la quiero capturar. Entonces yo puedo venir, muy importante esta herramienta, compañeritos, y yo puedo venir aquí a la opción captura. Captura me da la siguiente opción de hacer un recorte de pantalla. ¿Ya? En este caso, como estoy en el navegador, era la ventana que tenía ahí abierta, yo puedo venir acá, la pantalla se va a poner un poquito opaca y luego venir y seleccionar acá. Mire que, bueno, ahí no se están respetando el espacio de las imágenes. Entonces yo puedo hacer estas capturas de pantalla. Supongamos que es un programa el que yo tengo abierto, ¿ya? Supongamos que yo tengo abierto el bloc de notas. ¿Listo? Entonces yo puedo venir acá a insertar, captura de pantalla. Como la ventana estaba abierta previamente, mire que la tengo aquí. Pero yo puedo venir y simplemente, ahorita mire cómo la pantalla se pone atenuada y yo puedo venir y seleccionar un pedacito de la ventana. ¿Ok? Bueno. Bien. Ahora, la última herramienta que les voy a explicar se llaman las tablas. También están dentro de la pestaña insertar en el caso de Word, ¿sí? Y en el caso de las otras aplicaciones ya sabemos que el bloc de notas no nos permite hacer esto, pero de pronto en el editor de texto WordArt, o lo podemos hacer también en el editor de texto de Google o en los que tengamos en el celular. También vamos a tener la posibilidad de insertar tablitas, ¿listo? De insertar tablas. Mire que aquí están las opciones de tabla. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo aquí en Word, que es el que más popularmente podemos tener todos. La herramienta tabla. ¿Qué es la herramienta tabla? Pues la herramienta tabla es una estructura que está compuesta por unas líneas verticales y horizontales que al cruzarse conforman unos cuadritos, unos recuadros, que técnicamente se llaman celdas o campos. Las tablas me permiten almacenar información alfanumérica, letras, números, símbolos y hasta imágenes. Una tabla tiene un tamaño, pero el tamaño del que vamos a referirnos de la tabla no es un tamaño ni en centímetros ni en pulgadas, no.
el tamaño de la tabla se mide por la cantidad de celdas. Para poder definir esto tenemos que saber que las celdas se agrupan en algo que se llaman filas y columnas. Entonces, una tabla puede contener una o más filas. ¿Ya? ¿Qué es una fila? Pues una fila es un grupo de celdas organizadas horizontalmente. Horizontalmente. Y esto que tengo aquí, que estoy mostrando acá, es una filita. Si yo bajo acá, tendré dos filas, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 filas me permite desde esta herramienta. Ahora, también las celdas se pueden organizar en columnas, o sea, grupos de celdas organizadas verticalmente. Aquí tengo una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas, etc. Entonces, cuando ya hablaba del tamaño de la tabla, yo puedo decir, por ejemplo, voy a trabajar en una tabla que tenga, no sé, 3 por 2, donde el número 3 se refiere a las columnas y el número 2 se refiere a las filas. Vamos a darle clic aquí y aquí. Entonces, aquí tengo una columna, 2 columnas, 3 columnas. Filas, tengo una fila, 2 filas, ¿ok? Y en cada una de estas celdas yo puedo almacenar letras, números, símbolos y también puedo insertar imágenes, ¿ok? Yo puedo hacer todo esto. Ahora, entonces ya sabemos que estos cuadritos se llaman celdas y que las celdas pueden estar organizadas en columnas, primera columna, segunda columna, tercera columna, y en filas, primera fila, segunda fila. Y el tamaño de la tabla se define por la cantidad de columnas y cantidad de filas. 3 por 2 significa 3 columnas por 2 filas. ¿Ok? ¿Para qué sirven las tablas? Bueno, para almacenar eficientemente, organizar y clasificar datos alfanuméricos. Entonces ya sabemos que en Word, por ejemplo, la herramienta insertar me permite insertar tablas. Tiene varias opciones para insertar tablas. Una es desde aquí, donde yo puedo seleccionar la cantidad de cuadritos, que recordemos que técnicamente se llaman celdas o campos, pero ahí tiene una limitante y es que me permite colocar solamente 10 columnas por 8 filas. ¿Ok? Si yo necesito más de 10 columnas o más de 10 filas, entonces yo vengo acá a la opción insertar tabla. Y allí entonces simplemente yo puedo venir y especificar número de columnas, por ejemplo, 4. Número de filas, 20. Aquí también puedo ajustar el ancho de la columna. Ahí sí, si quiero utilizar una medida, ¿cierto? Pero también puedo ajustar al contenido y a la ventana. Vamos a mirar qué significa esto de ajustar al contenido. Por ejemplo, yo le digo autoajustar al contenido. Entonces me va a colocar las columnas así chiquiticas. Pero a medida que yo vaya escribiendo, él me va a ir ampliando el tamaño de la celda. Qué pena que a veces se me van. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la información, él se va acomodando. Esa es una forma, ¿ok? Vamos a borrarla con la tecla retroceso. También yo puedo colocar o insertar tablas y decirle autoajústelo a la ventana. Eso significa que dependiendo de las distancias que yo tenga ya establecidas para la página, entonces yo lo voy a insertar allí y entonces van a tener un tamaño fijo. ¿Listo? Bueno, a veces yo voy a querer colocarle el mismo tipo de letra a un grupo de celdas, sea a una fila o a una columna o a un grupo de columnas. Entonces voy a tener que seleccionar. Cuando yo quiero seleccionar, entonces si yo quiero seleccionar una celda, pues le doy clic encima de ella y ya. Si quiero seleccionar varias celdas, me ubico sobre una de ellas y puedo arrastrar con clic sostenido.
Si yo quiero seleccionar toda una columna, me puedo ubicar aquí arribita y queda seleccionada toda la columna. Mire aquí, dando clic, o la fila. Y si yo quiero seleccionar toda la tabla, pues entonces yo vengo acá y le doy clic y queda toda la tabla. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando yo selecciono toda la tabla? Yo me puedo venir y decirle aquí en inicio, vea, yo quiero que todas las celdas tengan tipo de letra, por ejemplo, esta bookshelf. Quiero que quede con tamaño 18 y quiero que sea cursiva y con un color, no sé, este color cian. Entonces, donde quiera que yo escriba, ¿listo? Donde quiera que yo escriba, allí va a quedar la información como yo la elegí para todas las celdas, ¿ok? Bien, ahora, si yo quiero borrar una columna, por ejemplo, yo coloqué 5 columnas, pero realmente necesito 4. Entonces yo vengo acá, selecciono la columna y puedo hacer dos cosas. No sé si notan que cada vez que yo hago alguna acción, aparece esta ventanita flotante. Entonces es porque aquí me ofrece una acción. Entonces una es eliminar. Otra es con la tecla retroceso. Con la tecla retroceso, que es la que está arriba de Enter, puedo también eliminar. Si yo le doy clic allí, aquí yo puedo eliminar la columna que tengo seleccionada, algunas celdas. ¿Listo? Puede que yo tenga información. Ojo con esto. Si yo quiero borrar la información, más no quiero borrar las celdas, yo puedo utilizar la tecla suprimir. Me borra la información más no las celdas. Pero si yo utilizo la tecla retroceso, no solamente estaré borrando la información, sino que estaré borrando las celdas. Entonces, si yo quiero borrar una columna, yo selecciono la columna y aquí en la ventana flotante, o también clic derecho, perdón, aquí ya, eliminar columnas y se va la columna. Si yo quiero borrar una fila o varias filas, puedo seleccionar, aquí estoy dando clic sostenido, me ubique como a la izquierda y le doy clic derecho, eliminar filas. Si yo quiero agregar o insertar nuevas columnas, entonces yo le voy a decir clic derecho, puede ser encima de una de las celdas, no necesito seleccionar, y le voy a decir insertar. Y aquí en la ventanita flotante o en el menú emergente me va a aparecer la opción, por ejemplo, insertar columnas a la derecha, o sea, a la derecha de donde seleccioné. ¿Ok? Si yo le doy otra vez, insertar columnas a la derecha o a la izquierda, cualquiera, entonces me va a colocar allí. Lo mismo en las filas. Otra forma rapidita es que, por ejemplo, si yo ya llegué acá a esta celda, estoy colocando ahí la información y quiero colocar más, entonces yo le puedo decir, ubicarme aquí al final y presionar la tecla Enter y él me va a colocar acá. Ahora, las tablas, que son muy útiles para la inserción y organización de datos, pues no solamente son esta estructura monótona de celdas, filas y columnas. También yo puedo seleccionar las tablas y utilizar una opción que se llama diseño. En diseño yo puedo elegir un estilo para la tabla, una combinación de colores, tanto del borde como del relleno interior de las tablas. En este caso, si yo selecciono, vamos a mirar a ver aquí, yo puedo tener una tablita con estos colores. O si lo quiero personalizar, vamos a decirle, en este caso que me lo deje como estaba antes, yo puedo venir y elegir un color para el sombreado, que es el mismo relleno, y luego elegir unas opciones del borde. Yo puedo venir y elegir un color para el borde, ¿cierto? Yo le puedo decir que quiero este tipo de línea, que quiero este grosor, y luego ya le puedo yo seleccionar para que me haga la aplicación de los bordes. En este caso puedo decirle que lo haga para todos los bordes o solamente para uno, el inferior, el superior, derecho, izquierdo, etcétera. ¿Ok? Y una vez que tengo las celdas configuradas, vamos a aplicarle por ejemplo aquí un sombreado bien clarito y vamos a aplicarle un color de borde bien oscurito. Ok. Y una vez que ya tengo las celdas, entonces yo ya puedo empezar a incluir información allí. Que ya sabemos que además del texto puede incluir
También imágenes. Las imágenes, como yo les decía, les puedo modificar el tamaño. Bien, ahora, a veces voy a necesitar fusionar las celdas, o sea, seleccionarlas y convertirlas en una sola de gran tamaño. Entonces yo puedo seleccionar una celda, mire cómo selecciono una celda, clic encima de ella y si quiero ir a seleccionar más celdas, arrastro. Entonces supongamos que quiero seleccionar estas 3 celdas, entonces clic sostenido, arrastro y luego le voy a dar clic derecho y busco la opción combinar celdas. Mire lo que va a hacer, me va a tomar las 3 celdas y las va a fusionar, entonces las va a volver una sola celda de un tamaño mayor. Y esto lo puedo hacer yo con diferentes grupos de celdas. Yo puedo, por ejemplo, venir acá, clic derecho, combinar celdas y también me hace la combinación. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son las herramientas que puedo utilizar para la inserción de ilustraciones y la inserción de tablas. Espero que con esto ya podamos llegar a desarrollar. Vamos a eliminar aquí, clic derecho, eliminar tabla. Podamos desarrollar nuestros trabajos y actividades prácticas. Les agradezco mucho la atención y espero que podamos obtener todas nuestras competencias, adquirir nuestras competencias y además de eso sacar unas maravillosas notas. Gracias.